Hola, bienvenidos a Somos Bit, qué bueno que nuevamente estén aquí con nosotros, pues a nosotros nos encanta estar con ustedes en sus hogares, también nos gusta mucho los cibernautas que nos ven desde el canal de YouTube de la organización Bit, también estamos en Facebook, nos pueden encontrar como programa Somos Bit y mirar toda esta cantidad de temas que cada vez les traemos con todos los especialistas de las obras de la organización Bit. Hoy nos complace muchísimo hablarles de este tema. Se trata de mini mix. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Yo creo que no, es algo muy novedoso y precisamente por eso hoy lo estamos trayendo a nuestro programa para compartirles esta información tan valiosa. La clínica CardioBit ha sido y fue una de las pioneras en cirugía mínimamente invasiva para adultos en general, ¿cierto? Y bueno, esta técnica también ya se ha hecho también con los pequeños, con los niños, pero ahora resulta que hay todavía algo más especial y más innovador en esta técnica de cirugía mínimamente invasiva. Por eso hoy estamos aquí con nuestro cirujano cardiovascular, el doctor Alejandro Quintero, que nos va a contar sobre esta novedosa técnica llamada Mini Mix. Doctor, bienvenido a Somos Bit. Muchas gracias, muy buenas a todos los televidentes. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, doctor, usted es el experto en este tema y por eso nos va a contar de una forma que lo podamos entender los que somos pues humanos comunes y corrientes, que no hacemos esas cosas tan complejas que ustedes hacen en cirugía cardiovascular. Y entonces le vamos a preguntar, ¿qué es Mini Mix? Bueno, antes de decir qué es Mini Mix, la definición de mix, ¿cierto? Es cirugía cardíaca mínimamente invasiva, ¿cierto? Son las siglas en inglés. Como lo decías, esta clínica es pionera en procedimiento mínimamente invasivo, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Entonces aquí empezamos a realizar procedimientos mínimamente invasivos en pacientes adultos para cirugías de la válvula aórtica, de la válvula mitral, de la válvula tricúspide o combinadas, inclusive algunos defectos septales como defectos interauriculares. Esto se empezó a trabajar en adultos desde hace un poco más de 10 años. Digamos que proporcionando a los pacientes esta técnica como primera elección en ese tipo de patologías. Entonces es muy raro que aquí en la clínica operemos un paciente de una válvula aórtica, mitral o tricúspide aislada, inclusive a veces combinaciones o defectos interatriales por esternotomía, que es la cirugía convencional acá en la mitad, lo que la gente comúnmente llama a corazón abierto. Resulta que nosotros empezamos a extrapolar esos procedimientos a los pacientes pediátricos, teniendo pues en los pacientes pediátricos un grado de complejidad un poco más alto, porque digamos las canulaciones, o sea, por donde nosotros hacemos el abordaje para que la máquina que reemplaza el corazón y los pulmones, que se llama máquina de circulación extracorpórea, pueda acceder al paciente, ¿cierto? Entonces los niños tienen unos vasos más chiquitos, las cánulas que hay no son tan especializadas, entonces nos ponía a nosotros como un reto muy grande para este tipo de patologías. Fuera de eso, los niños pues tienen que tener en cuenta el crecimiento del pecho. Entonces, por ejemplo, las niñas nos toca hacer unas cirugías muy laterales porque si uno se las hace cerquita a los senos, pues cuando crezcan van a estar con los senitos deformados. Entonces, hemos ido poco a poco adaptándonos a la cirugía mínimamente invasiva en niños. Y ahí en este momento estamos realizando ya defectos interauriculares, conexiones anómalas, pues cierto tipo de patologías pues, que son técnicamente llamadas y que nos permiten a nosotros realizarlo bajo ese procedimiento. Resulta que el Mini Mix nació basado en una necesidad en niños recién nacidos, ¿cierto? A nivel del mundo no se hace cirugía mínimamente invasiva en pacientes tan pequeños. Y la cirugía mínimamente invasiva que llaman en el resto del mundo son mini esternotomías. O sea, cortan un pedacito del esternón y lo hacen por una incisión chiquita, pero tienen que cortar el hueso. Para nosotros la mínimamente invasiva es sin cortar el hueso, ¿cierto? Siempre por el tórax. Pero en estos pacientes tan chiquitos, pues una incisión pequeña se va a notar mucho. Y se va a ver muy grande, pues es que son chiquiticos, entonces sí, una cosita así para ellos es muy grande. Exacto. Entonces por eso se bautizó Mini Mix, una cirugía mínimamente invasiva, ¿cierto? O sea, es una incisión muy pequeñita, cercana a los 2 centímetros. Y básicamente nació no por algo estético, por algo cosmético, ¿cierto? Es una cirugía que tratamos la estamos todavía desarrollando, basada en estos niños que son muy enfermos y que hacemos un procedimiento que se llama un cerclaje pulmonar. El cerclaje pulmonar es coger las arterias de los pulmones y cerrarlas un poquito,
para evitar que haya mucho flujo de los pulmones, porque el flujo tan elevado daña los pulmones por una presión. Entonces eso nos ayuda a regular el flujo de los pulmones en este tipo de población que lo necesita y que casi pues todos son recién nacidos. Por eso se llama Minimix. Ok, entonces es muy importante también pues saber a quién, pues, o sea, quién sí puede ser candidato a esta técnica y quién no. Exacto, yo creo que el éxito de las técnicas, y sobre todo cuando uno las está desarrollando, es tratar de escoger bien los pacientes, ¿cierto? Inicialmente nosotros empezamos con una curva, digamos que los pacientes seleccionados eran pacientes de muy alto riesgo para ser llevados a una cirugía muy grande. Entonces, pues esos pacientes siempre los hacíamos por acá por la mitad, nos tocaba abrir todo el esternón, regular el flujo de los pulmones y el paciente pues seguía su camino hacia las otras cirugías, o desafortunadamente en muchos casos, como no eran buenos candidatos para ofrecerle cirugía, los pacientes pues fallecían, ¿cierto? Pero ya por su enfermedad tan grave. Entonces inicialmente empezamos a seleccionar los pacientes basados en como es una técnica nueva e innovadora, pues eran los pacientes que eran muy malos candidatos para continuar procedimientos. Y empezamos a ver que estos pacientes iban saliendo poco a poco adelante, o los que no lograban salir adelante, por lo menos volvían rápidamente a los brazos de la mamá, que pues al fin y al cabo es muy importante no solo para la familia tener a su hijo que está muy enfermito del corazón, sino el niño sentir pues el cariño de sus papás. Y muchos pacientes de esto no lo lograban cuando lo hacíamos pues por acá por la mitad. Entonces, doctor, o sea, el Minimix es una mínima de mínimamente invasiva, que no es necesario que toque el esternón para abordar pues, y poder resolver la cirugía del paciente, ¿así lo estoy entendiendo? Sí, exacto. O sea, esta cirugía hasta el momento la hemos desarrollado solo para un tipo de procedimiento, que es el cerclaje de las arterias de los pulmones, sea las ramitas de las arterias de los pulmones o la rama principal que sale del corazón. Es para regular flujo nomás. Entonces solo está indicada para este tipo de pacientes hasta este momento, pues cierto. Y sí, es una técnica que hacemos a nivel del pecho, aquí en el lado izquierdo sin tocar el hueso. Es una herida de 1,5 centímetros y por ahí hacemos la cirugía. Súper pequeñito, bueno. ¿Y cuáles han sido los pacienticos más pequeñitos que han tenido con esta técnica? Bueno, en realidad hemos tenido unos pacientes bastante pequeños, pacientes que en peso son más o menos de 2.800, 2.500 gramos. Hemos tenido alrededor de eso, entre 2.500, 3.200, 3.500 gramos, y generalmente son pacientes recién nacidos, ¿cierto? Sean pretérminos, o sea, antes de la semana 37 o a término, pues. Entonces, mientras más pequeñito y mientras más pretérmino, o sea, antes de que cumpla las semanas que debería estar dentro de la barriguita de la mamá, son pacientes mucho más riesgosos. Entonces, esos pacientes son los que generalmente llevamos con más indicación para este tipo de procedimiento. Este tipo de procedimiento nos permite que el niño crezca, aumente de peso y que los pulmoncitos no se le dañen, en miras de seguir en procesos para operarse el camino univentricular, que es una serie de cirugías muy largas y muy complejas, o sea, porque es un niño que tiene un hueco en el corazón que cerrárselo tan chiquito es muy difícil. Entonces, eso nos permite a nosotros que el niño crezca, que engorde un poquito, para ser llevado en mejores condiciones a una cirugía ya reparadora completa. Bien, o sea que digamos que esta cirugía estaría indicada como en pacientes con ventrículo único. En realidad el espectro es un poquito más amplio. Está indicada en pacientes con ventrículo único, o sea, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ventrículo derecho hipoplásico, cualquier patología que requiera pues el manejo univentricular, ¿cierto? Que estos pacientes empiezan primero generalmente con un cerclaje pulmonar en la mayoría de sus casos. Otras veces pues cogemos con el camino univentricular de una vez, que es una cirugía compleja como un Norwood, un Damus, y ya luego requieren otras cirugías como el Norwood Damus, un Glenn, un Fontan y así, ¿cierto? Eso ya es un espectro muy amplio. Y otro tipo de pacientes son pacientes con enfermedades que ya no son univentriculares, pero que requieren, como le digo, aumento de peso, crecimiento y que no se dañen los pulmones, como comunicaciones interventriculares, de pronto una transposición de grandes arterias, ¿cierto? De pronto pacientes con tetralogías de Fallot. También nos permitiría hacer un cerclaje pulmonar como medida paliativa mientras logra el crecimiento del peso esperado. Ok, entonces hasta este momento se ha hecho para el cerclaje pulmonar, ¿cierto? Hasta este momento estamos realizando esa técnica solo para cerclaje pulmonar, exacto. Y más adelante, o sea, especulando un poco, pues qué cirugías más o qué procedimientos más se pudieran hacer con esta técnica.
Bueno, hemos tratado como de mirar muchas posibilidades. Como les dije, pues la cirugía en los pacientes tan pequeños es muy compleja, ¿cierto? Y generalmente son pacientes que vienen muy enfermitos. Entonces, lo que estamos tratando de extrapolar es la ayuda de medios audiovisuales como cámaras, cámaras 3D. Estamos pues solicitándole a la clínica que nos ayude con instrumental. Afortunadamente esta clínica pues y la congregación nos han dado la mano en que podemos innovar y eso es muy positivo acá. Entonces yo creo que a poco vamos a irlo implementando para otras patologías, siempre teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Entonces yo creo que eso requiere una curva muy importante y sobre todo valorar todos los espectros posibles en torno a ofrecer un procedimiento que sea muy seguro para el niño y que no implique pues mayores riesgos que una cirugía convencionalmente abierta. Doctor, ¿qué beneficios trae esta nueva técnica? Bueno, es una técnica que trae unos beneficios muy importantes, ¿cierto? El mayor es no tocar el esternón. Resulta que como operamos una población muy selecta, son pacientes con unas enfermedades cardiovasculares muy graves, son niños que nacen generalmente y después cuando nacen hacen una falla cardíaca por su fisiología, el cambio de la fisiología de la circulación materna, la placentaria, a la circulación de él, que es una circulación alterada. Entonces estos niños hacen un grado de falla cardíaca importante y estos niños en cuestión de un día se desnutren, ¿cierto? Porque estos niños el requerimiento calórico es muy alto, no logran alimentarse bien y generalmente cuando no lo remiten, que afortunadamente la mayoría de casos son muy tempranas las remisiones, pero hay unos casos que llegan tardíos, son niños que llegan con falla cardíaca, como te dije, un poquito desnutridos, el manejo es difícil, a pesar de que aquí la gente es muy especializada en esto. Y esos son factores de riesgo para infecciones, y generalmente algunos pacientes inclusive llegan infectados. Generalmente cuando nosotros hacemos ese procedimiento por esternotomía en un paciente con estas características, la mayoría son pacientes que se van a infectar. Entonces uno les regula el flujo pulmonar, les hacíamos la esternotomía, les regulamos pues el flujo pulmonar y estos pacientes iban súper bien y de un momento a otro otra vez volvían a deteriorarse por la infección. Entonces ya nos tocaba abrir el pecho, lavarlo, dejarle unos sistemas especiales y son niños muy limítrofes que en realidad muchos niños de estos morían en su infección y por su enfermedad cardíaca. Entonces, el aspecto más positivo de esta cirugía es que como es una incisión de 1.5 centímetros acá y hacemos exactamente lo mismo, no quedan sondas, el niño rápidamente lo logran despertar. Le duele menos porque no tener el huesito tocado es una diferencia muy grande. Y fuera de eso, estos pacientes también se les abre la herida, también se le infectan, pero es muy diferente manejar una infección en una herida de 1 centímetro, 1.5, a una herida mediastinal. Estas heridas las manejamos con el niño despierto, con curaciones y lavaditos, sin necesidad de anestesia, sin necesidad de cirugía. Si el paciente está en buenas condiciones, está con su mamá, le manejamos la infección con su mamá. Entonces nos da una diferencia grandísima, ¿cierto? Segundo, que ya lo dije, el manejo del dolor. Los niños manejan un grado de confort muy grande con una cirugía de estas pequeñitas, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Y lo triste pues es que estos niños no tienen cómo expresarnos el dolor. Entonces uno maneja a veces el dolor por horarios, muchas veces el niño tiene dolor y le ponen sin embargo medicación, entonces es más fácil un poquito manejar eso. Tercero, como también te dije, retorna más rápidamente a los brazos de la mamá. Yo creo que son bastantes pues, los beneficios. Bueno, pues doctor, esta nueva técnica es muy famosa en este momento en la comunidad médica. Cuéntenos cómo ha sido esa divulgación de esta técnica. Bueno, esta técnica, pues ya conté la historia de cómo surgió. Afortunadamente los pacientes lo estamos haciendo todos por este abordaje. Y me han contactado pues muchas personas que quieran aprender cirugía mínimamente invasiva en niños a nivel pues no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Expusimos esta técnica en una revista que se llama Innovations, que es una revista científica muy importante sobre técnica quirúrgica y fue aceptada. Les gustó mucho la técnica, mandamos pues como nuestra serie de casos que son casi 20 pacientes que llevamos ya con esta técnica y cuáles eran nuestros resultados, ¿cierto? Desafortunadamente todavía no tenemos muchos más casos, pero es una técnica pues que como les dije es para pacientes muy seleccionados y que nosotros tenemos que seleccionarlos pues muy responsablemente y cuidadosamente para poderle ofrecer. Yo fui el que la empezó a hacer
Tengo una compañera que es cirujana de congénita, la doctora Charon, ya la está haciendo. Eso para mí es muy satisfactorio porque eso significa que la técnica es reproducible. Y la idea no es reproducirla no solo acá, sino pues exportarla para quien quiera aprenderla, ¿cierto? Esto no es un beneficio de la clínica, esto no es un beneficio personal, esto es un beneficio para los niños. Entonces, si uno puede exportar eso, transmitírselo a todos los colegas que lo quieran aprender, con el mayor gusto lo vamos a hacer, ¿cierto? Esa es la idea de la medicina. Qué rico, pues esa es la idea y esa es también, digamos, como la misión que tenemos acá desde todas las obras de la Congregación Mariana, el bien común. Exacto. Y ese es el bien común también, ¿cierto? Ese conocimiento, compartirlo de una forma generosa, porque pues claro, finalmente benefician a los niños y a todas las familias, doctor. Doctor, ¿cuántas personas intervienen en esta técnica de Minimix? Pues en realidad yo creo que intervienen desde el inicio de la atención hasta la salida, ¿cierto? Porque pues es un esfuerzo muy grande del quirófano, pero también es un esfuerzo muy grande de los intensivistas, de los cardiólogos que me ayudan en todo el proceso, ¿cierto? El manejo se hace un poco diferente. En quirófano generalmente estamos el anestesiólogo, está todo el equipo de perfusión en stand-by porque no lo metemos en máquina de perfusión, pero igual están ahí porque uno puede tener ciertos accidentes que necesite ayuda de la circulación extracorpórea. La instrumentadora, el ayudante quirúrgico, la enfermera o enfermero, los auxiliares. Entonces, en realidad, en el acto quirúrgico intervenimos aproximadamente unas 8 o 9 personas. Pero después de eso viene el manejo posoperatorio, están todos los intensivistas, los pediatras, los residentes. Entonces, yo creo que es un manejo multidisciplinario y es un logro de todos. Bueno, pues doctor Alejandro Quintero, felicitaciones por este logro tan importante y también pues por dar a conocer esto a la comunidad médica. Es el primer caso en Colombia. Pues a nivel del mundo, en el mundo. es la técnica que se está reportando, ¿cierto? Somos la primera en el nivel del mundo, de los poquitos que desarrollamos técnica mínimamente invasiva en pacientes pediátricos. En Colombia y Latinoamérica creo que somos los únicos que estamos haciendo este tipo de patología y somos de los poquitos hospitales a nivel de Latinoamérica que hacemos cirugía mínimamente invasiva por el tórax, no por el esternón, en niños, en población pediátrica. Muchas felicitaciones y muchas gracias por venir acá y contarnos de una forma tan clara y tan sencilla esta técnica tan compleja y que presta tanto bien a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por estar acá y contarnos esto. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en otro programa de Somos BID. Pueden escribirnos, buscarnos en Facebook. También estamos en el canal de Organización BID en YouTube. Los esperamos en otra oportunidad.